Manny, Sí. existe la muy extendida creencia en estos tiempos de que este estilo de manejar los casos judiciales, lógicamente que van a la justicia, esos casos con alto poder de exposición mediática, fue inaugurado bajo la responsabilidad específicamente de Jenny Berenice, de Wilson Camacho y de otros que han jugado roles importantes y que han sido protagonistas de los grandes casos que se han ventilado en los medios de No comunicación. deje a Jean Alain, que fue que comenzó con Que eso. fue que arrancó. No, pero sí, claro, pero como no están, como Jean Alain ya probó justamente su propia medicina. Pero fue verdad. quien inició. Sí, no, pero por eso es que quiero decir que no comenzó ni con Jean Alain, ni comenzó tampoco con Wilson y Jenny Berenice. Señores, eso comenzó, por lo menos fue un momento de alta intensidad. Comenzó con el caso Van Inter y continuó con el plan Renove. En uno y en otro, realmente, las personas implicadas, o los presuntos implicados, prácticamente fueron condenados antes de que se iniciara ese proceso, porque el barraje mediático fue una cosa verdaderamente apabullante. Entonces, tanto así, y te comparto un testimonio, Manny, no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharlo. Yo vi en televisión una entrevista que le hizo César Medina en el programa Hoy Mismo, Antonio Marte, donde Antonio Marte contaba los resultados de una visita o una conversación que él sostuvo con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. Antonio Marte fue a explicarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia las razones por las que él decía que no podía ser condenado por el caso del plan Renove. Y le explicó. Y al parecer, según contó Antonio Marte en esa conversación con César Medina, que al final de la conversación, Jorge Subero Isa le dijo, bueno, ese es un caso muy difícil, porque todo el mundo cree que ustedes son culpables. Tú vas a tener que buscarte un buen equipo de comunicadores para que te defienda, porque difícilmente un juez se va a atrever a emitir una sentencia absolutoria, aunque ustedes tengan la razón. Fue tan así que cuando en la Corte de Apelación se dispuso una medida contraria a lo que se había establecido en primera instancia en el caso del plan Renove, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo que eso era una iniquidad, sin él conocer el fondo de ese caso. No, mira, digamos que esos casos eran un poco más dentro del mundo jurídico, porque lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos años es la parte del político en la parte judicial. Entonces, ahí es donde se han establecido las mayores críticas. Es evidente que en el caso Van Inter fue así. Y en el caso Van Inter ocurrió así, no porque el Estado quería llevarlo a los medios de comunicación, sino porque una oficina de abogados muy activa tenía un programa permanentemente tratando de llegar a la opinión pública. Entonces el Estado lo que hizo fue, tratando algunos niveles de equilibrio, de buscar un paralelo, un igual, de también montar un programa de televisión o de crear voceros con la finalidad de buscar algunos niveles de igualdad en la difusión de todo lo que ocurría desde la sala de audiencia, es decir, para que no se diera una manipulación de la información y el juez dominicano, que es muy parecido al péndulo de la caña, sacando algunas excepciones, gira siempre hacia donde da la opinión pública, porque con el juez dominicano no ocurre lo que pasa con un juez europeo. Con el juez dominicano no ocurre lo que pasa con un juez en Estados Unidos, que nadie juega con un juez en los Estados Unidos, porque te llama capítulo. Y por eso ustedes ven que en las imágenes que se montan en los propios procesos, hasta del Chapo, lo que se hace es una figura. No se saca la imagen del Chapo. Un retrato. Un retrato. Porque tratan de preservar
el principio de inocencia. Pero escúchame, Manny, pero eso no evita que la acusación, que todo lo que tiene que ver con ese personaje se maneje en los medios y se difunde en los medios. Pero siempre de manera muy objetiva y única y exclusivamente en las diligencias acabadas, en lo que está, en lo que ya es un hecho ocurrido, en lo que ya es un hecho acabado, que ya, o sea, ya eso, digamos, no afecta a ninguna de las partes, que no es lo que ocurre en nuestro país, que los hechos los difunden de manera masiva cuando todavía ni siquiera se han comenzado a llevar a cabo. Yo critico del Ministerio Público que está pidiendo que se le abra una investigación y al mismo tiempo está haciendo afirmaciones de que eso ocurrió así. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio Público, cuando pide la medida de coerción, es para salir a buscar esa verdad. Y si tú estás haciendo una afirmación de que ya la tiene, lo más lógico es que presente la acusación y le evitemos al Estado y a la sociedad dominicana, que es una de las cosas que no se está valorando aquí. ¿Cuánto cuesta un proceso penal? Aquí no hay una medición de eso. No. Ni para las víctimas, ni para los imputados. ¿Cuánto cuesta un proceso penal? Al Estado, ¿cuánto le cuesta un proceso penal? Millones y millones de pesos cuando te descargan a una persona. ¿Por qué? Cuando condenan a una persona o cuando lo descargan. ¿Qué le cuesta eso? Hasta que aquí no se aprenda, sobre todo desde la institucionalidad, a valorar qué le cuesta, en principio, económicamente, porque después eso, en la parte de la dignidad, no hay forma de reparar ese daño, no hay forma de repararlo. Entonces, yo creo que esa nueva modalidad, en honor a la verdad, no la han inaugurado estos últimos procuradores, ya viene desde antaño. Ahora, se le ha dado un giro político en los últimos años y eso es lo que se ha venido cuestionando en las últimas semanas, si se quiere. Pero escúchame, Bernardo, ahí en ese mismo puntito. No, muy breve. Deja Bernardo primero. No, muy breve ahí, para que nos responda cuando... Breve, Manny. Después no me digan. Es un sí o no lo que yo quiero obtener de usted, Manny. ¿Es cierto que se da la práctica de que esos expedientes llegan primero muchas veces a los medios de comunicación y no a los abogados? Sí, eso es así. Bien. Eso es así. Y eso es reprochable de parte del Ministerio Público. Por eso yo entiendo que en algún momento, si un juez se quiere casar con la gloria, para acabar con esa mala práctica, deberá declarar la nulidad de una investigación. Y ustedes verán que a partir de ahí, todo el mundo va a ajustar su comportamiento a lo que dice la norma. Manny, si mal no tengo en la memoria de lo que usted ha relatado, usted dice que el Ministerio Público tiene que ser objetivo. Si no fuéramos a la descripción del Ministerio Público, el brazo armado del Estado para acusar, perseguir y acusar a los que han violentado la ley, no puede ser objetivo. No. Entonces, escúcheme, no puede ser objetivo porque si acuso no soy objetivo. Es decir, parto de una investigación para que presunto, pero para ellos no. Pero ellos nunca lo pueden presentar como o es así. Son dos preguntas, pero primero esa. Lo que pasa es, antes de responder esa pregunta, para que responda dos, vamos con Geomar García, que tiene otra pregunta. Adelante, Geomar, buenas tardes. Buenas tardes a ese entrevistado de lujo, gran abogado, amigo, ex compañero de trabajo nuestro hace más de 30 años y lo dejemos hasta ahí, Manny Sierra. Gracias, hermano. A los colegas en el estudio. Saludos, Geomar. Carlos del Pozo, Bernardo Núñez, Salvador Sánchez. Luis José Chávez. Luis José Chávez. No me deje y a Nivelca. Diga, y los demás, no hay problema. El tema que ustedes abordan me recuerdan como periodista, cronista asignado a la fuente de la Policía Nacional, aquellos tiempos en que se presentaba a las personas en el Palacio de la Policía. Cierto. Como condenados ya. Incluso hubo situaciones en que periodistas, hasta con los micrófonos y la grabadora, le daban a los que se presentaban a la rueda de prensa. Y eso ocurría como con una naturalidad, como que era normal,
Y es una gran violación al derecho. Una parte de eso, la presunción de inocencia, eso desapareció de la policía. Era un gran atraso y eso se superó. Ahora, ¿qué está pasando con esta situación tan mediática de la justicia? De verdad que a uno le preocupa, porque en el carrusel de esta vida, en que en un momento estamos en un lugar muy cómodo, pero luego puede estar en una situación incómoda, hay que tratar de defender ese tipo de situaciones que lo establece la propia Constitución nuestra de Estado social y de derecho. Era que quería hacerle el aporte, y les reporto que mañana vamos a tener una transmisión de hoy mismo, la Super 7, a partir de las 8 de la mañana, en una actividad sobre seguridad ciudadana que en La Romana se estará haciendo el Ministerio de Policía en un liceo. Se va a lanzar desde aquí, desde el liceo Luis Heriberto Payán, en el sector Villahermosa, en La Romana. Ya hemos llegado a La Romana en el caso nuestro, y he visto con preocupación, hay un incendio ahora mismo de una parte forestal o de grama y parte de árboles muy próximo a la entrada casi de Casa de Campo. Pero encontré también en la carretera, en el tramo entre Boca Chica hasta la entrada del bulevar del municipio de Guayacán, que comprende la zona de Juan Dolio, encontré humaredas. Parece que están quemando basura, o no sé si la misma situación de la sequía, y algunos árboles secos pues se convierten en elementos fáciles incendiar. Las autoridades, pero en el caso particular de La Romana, próximo a la entrada de Casa de Campo, vi una unidad del cuerpo de bomberos, parece de acá de La Romana, pero quedó atrás el incendio. Entonces no sé si otros cuerpos de bomberos de otras locaciones próximas pudieran ayudar a esa situación para detener ese incendio que está provocando una gran humareda. Bien, gracias a Geomar García por el aporte y por la información. Justamente Luis José Chávez va a acompañarlo como parte del elenco de Ahora la Super 7 a esa transmisión de mañana. Gracias, Geomar. Duro, Quedó Geomar una García, pregunta en el tintero, Manny. Mira, lo que pasa es que en la fase de la investigación inicial, nosotros los abogados, el Código Procesal Penal te divide el proceso por fase. Ahora se abre la fase preparatoria. En la fase preparatoria, el Ministerio Público no es un acusador, es un investigador. Y el artículo 260 del Código Procesal Penal dice que él sale a buscar prueba para no acusar al Ministerio Público o aminorarle la pena o descargarlo y no someterlo, y la prueba que le ayude a conseguir para someterlo. Por tanto, en esta fase preparatoria, que se inicia con la formalización de la acusación, que es a partir de la medida de coerción, el Ministerio Público, y ahí es donde está la confusión de este Ministerio Público, entiende que es un acusador, es un investigador, y por tanto tiene que ser equilibrado en lo que va a buscar. Va a buscar la verdad objetiva, no la verdad procesal. Pero si tú, desde el primer momento, hace una afirmación de lo que va a buscar, entonces ya tú dejas de ser un investigador, un ente objetivo, y te coloca en uno de los extremos, te convierte en un acusador. En lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el proceso que tenemos, que está supuesto a conocerse el miércoles, el calamar, que de hecho ese nombre también yo entiendo como el juez, pero yo lo había venido planteando desde hace mucho tiempo, porque eso no se da ahora. Sí. La Policía Nacional
Aquí le ponía a uno come ceniza, y esto, y muchísimos motes. Y eso es una violación a la dignidad humana. Entonces, se le reprocha más al Ministerio Público porque es un órgano constitucionalizado que tiene que proteger, que garantizar la dignidad del ser humano, que está por encima de todo. Pero de dirá código. El Ministerio Público que es el caso, no la persona. Lo que pasa es ellos, que el juez le dice, y yo comparto con el juez, lo que ha dicho el juez, que eso es una especie de nombre interno para tú tener el control, porque si tú tienes 25 procesos y tú no le colocas un nombre, se te van a confundir uno con otro. Pero eso es una especie de nombre interno solamente para tú identificar, no para que a esa persona tú le ponga el nombre a ese proceso público, llamándolo así, porque eso violenta el principio de dignidad, que es un texto constitucional por encima de todo, de proceso y de todo. Ese es un derecho fundamental. Y hablamos de derechos fundamentales y de derechos humanos. Yo creo que este es más un derecho humano que derecho fundamental, porque el derecho fundamental es el que está positivizado, es el que ha venido haciendo a partir de la Revolución Francesa el hombre, cuando lo coloca en los textos. El derecho fundamental es el derecho connatural del ser humano. Hablar, comer, dormir. Concluyo. Entonces, vuelvo a la segunda parte de tu pregunta. Sí. Aun y cuando el Ministerio Público presenta una acusación, tiene que actuar objetivamente, porque no me puede poner más de lo que es, más del hecho del que me acusa. Porque tú no puedes decir que yo soy un financiador de campaña y encima de eso que soy un violador de mujeres. Porque entonces me estaría colocando una serie de elementos que no se corresponden con la verdad. O sea, ¿y si se dan uno y otro? Entonces objetivamente tú lo presentas. Pero muchas veces yo le pido a ustedes, busquen y hagan esta reflexión. Todas las solicitudes de medida de coerción de estos grandes casos. Y ustedes saben lo que se van a encontrar. Que cuando vienen las acusaciones, la mayoría de los hechos que te imputaron cuando se formalizó la investigación no son los mismos hechos que te presentan en la solicitud de apertura a juicio. Y entonces yo te digo, y esos hechos que tú le informaste a ese juez, que le mentiste de que yo había cometido esto y esto y esto y que el juez te autorizó a ti a abrir una investigación por esos hechos. Sí. No es por todo lo que se te ocurra. Y luego entonces tú me cambias el tren, te cambias de tren y me presenta una acusación totalmente distinta de lo que tú le pediste al juez en la formalización de la investigación, y el juez te autorizó. El juez te dio unos límites en la investigación. Ahora, si tú consigues otros elementos a partir de tu investigación, ¿tú sabes qué tienes que hacer? Ir al juez y pedirle que te autorice abrir la investigación por esos nuevos elementos que tú consigues. Bien. Eso no ha venido ocurriendo. Manning, entonces finalmente, ¿cómo podemos corregir esa atrofia que tenemos en los casos preventivos o en la solicitud de medida de coerción? Porque un Ministerio Público te presenta una solicitud de medida de coerción con 2.220 páginas. No, y más que eso, o sea, porque está encargada de juicio de valor. Es que, señores, los hechos son lacónicos. Los hechos son lacónicos. Cada hecho tú tienes que tener un elemento mínimo. Tú dices, bueno, Sierra acaba de atropellar a alguien aquí en la esquina, y utilizo siempre este ejemplo porque es el que uno puede, de forma didáctica, llevarle más al pueblo para que lo pueda entender. Ocurre un accidente en la esquina. ¿Qué ocurrió? Yo venía en un carro, me salté la luz roja, atropellé a alguien y esa persona murió. Ese es el hecho. Ya. Y un policía que estaba en la esquina vio cuando yo me salté la luz en roja y lo atropellé. Ya tú tienes el testigo. Yo pregunto, ¿pero qué tú haces con 3.600 pruebas para evidenciar un hecho? Cuando tú con un solo hecho, bueno, con una sola prueba, pues, tú puedes condenar. Si en ese hecho de tránsito, en vez de una persona, le vieron 5, y para colmo está la cámara de seguridad. Y aquí entra la contradicción, porque de esos 5, cada uno te va a dar una versión distinta de lo que ocurrió. Sobre todo en la parte humana, que es la peor prueba que puede haber, por múltiples razones. Porque es que el humano o se le olvidan o se contamina. Lo peor que está haciendo el Ministerio Público actual ahora es contar, de hecho, con una figura que no existe en nuestra legislación. Nosotros no tenemos el delator premiado. Okay. Eso en todas las partes que existe está creado por ley.
incluyendo Brasil, que es el que más lo ha difundido en América Latina, y los norteamericanos, que digamos es la base de todo esto. El delator premiado en nuestra legislación no está establecido. ¿Y qué existe? ¿Con qué aval el Ministerio Público negocia? Porque lo ha hecho, ha negociado. No, es que está negociando mal. Si tú coges... ¿Pero la avalan los jueces? Si tú coges... Bueno, porque los jueces aquí están actuando mal y esos son actos de prevaricación lo que está ocurriendo. Sí, es verdad. Eso es un acto de prevaricación y hasta que alguien algún día no anule eso o no sancione, cojan ese el 370 del Código Procesal Penal. El artículo 370 del Código Procesal Penal, que si ustedes me permiten de manera didáctica leérselo a la gente para que lo pueda entender, adelante, dice lo siguiente. Y ustedes verán si se está haciendo las cosas como debe ser o no. A los abogados les conviene porque tienen elementos y tienen argumentos para defender su tesis. El 370 del Código Procesal Penal establece lo siguiente. Una vez autorizado este procedimiento, produce los siguientes efectos, ¿verdad? Primero se declara la complejidad del proceso. Dice, el plazo máximo de duración del proceso es de 4 años. El plazo ordinario de la prisión preventiva se extiende hasta un máximo de 18 meses y, en caso de haber recaído sentencia condenatoria, hasta de 6 meses más. El plazo acordado para concluir el procedimiento preparatorio es de 8 meses. Y si se ha dictado prisión preventiva o el arresto domiciliario, y de 12 meses si se ha dictado cualquiera otra de las medidas de coerción previstas en el artículo 226. Cuando la duración del debate, dice, es menor de los 30 días, el plazo máximo de deliberación se extiende a 5 días. Y aquí viene el problema. Los plazos para la presentación de los recursos se duplican. El punto 6 del 370 dice, ese mismo plazo permite al Ministerio Público solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente. Es decir, nosotros no tenemos delator, tenemos imputado que colabora eficazmente con la investigación. ¿Y el testimonio del imputado? Exacto, y dice aquí, si colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita y cuya continuación evita. En este caso, la aplicación del criterio de oportunidad debe ser autorizado por sentencia del juez o tribunal competente. Y yo le pregunto, todos los delatores premiados que el Ministerio Público está dejando fuera, no ha presentado acusación en contra de ellos. Por tanto, solamente es posible que pueda llegar a un acuerdo con ese que te delata, que te contribuye, pero para ponerle una pena menor, aminorada, no para dejarlo fuera del expediente. Pero si no te acuso para fines jurídicos, tú no eres nada, no te acusé. No, lo que pasa es que sin embargo tú estás contribuyendo con la impunidad, porque si tú dices que el Chapo tú le vas a dar un criterio de oportunidad, entonces al cómplice del Chapo tú lo vas a condenar por una sentencia y por unos cargos igual que los del Chapo cuando él era un cómplice. Y tú has dejado, mediante impunidad, a todo aquel que se quedó con toda una riqueza o que te contribuye de manera inmoral con la finalidad de defenderse a sí mismo y no de contribuir con una información para romper la criminalidad. O sea, Manny, ¿eso quiere decir que Mimilo no se salva? Bueno, aquí hay un problema porque ahora hay unos querellantes. Si fueran culpables los del expediente, Mimilo no se sabe. No, pero él no está acusado. No, espérate, que aquí pero ahora... Él no está acusado. Ni el señor Ventura tampoco. Pero él no está acusado. ellos son los que están... Hay una querella que lo involucra a él. Sí, lo que pasa es que hay un problema. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? No, espérese. Ella me responde. Yo digo, entonces, Mimilo no se salva. A nivel que me dice, pero él no está acusado. Entonces, la acusación se basamenta en la delación en el testimonio, en la delación de Mimilo. Podría ser, la ley permitiría que él haga una delación, que con esa delación se acuse a un agente, que se condene a un agente y él quede fuera. El código no se lo permite.
hay una violación al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque tú al cargapapeles le vas a poner posiblemente la sanción que se le debió poner a Mimilo, pero Mimilo es el autor principal de la comisión, en este caso no solamente de un delito, sino de 2 delitos. Ahora bien, aquí hay un problema serio, porque aquí hay unos querellantes de ciudadanos que tienen derecho a querellarse. Sí. No solamente el Ministerio Público, todos los ciudadanos en materia de corrupción tienen derecho a querellarse. Todos los ciudadanos del país, todos. Entonces, aquí hay una serie de ciudadanos que se están querellando en contra de Mimilo, pero el Ministerio Público, que es el que ha llevado la investigación. En contra de Donald Guerrero, no está. Pero mírate qué cosa más simpática. Estos ciudadanos no han hecho ninguna investigación. Específicamente me refiero al equipo de recuperación que tiene el Estado Dominicano, que definitivamente yo no sé si lo está haciendo el Estado Dominicano o lo está haciendo el gobierno central, que es otra de las cosas que habría que discutir, porque el Estado Dominicano está conformado por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los ayuntamientos, el Tribunal Constitucional. Ese es el Estado Dominicano. Sí. Ahora, el gobierno central... Ese fue que los designó. Porque y es el Estado... Pero el Estado no se representa a través del Ministerio Público. Es correcto. El artículo 85, y ahí hay un tema en discusión, el Estado está representado por el Ministerio Público. Por tanto, más nadie puede acudir... Asumir esa salvo que no sean las instituciones que legalmente el legislador creó. Aquí hay legislaciones que son del Estado que pueden querellarse, que son, por ejemplo, la CAS, para poner alguna, el INDRI, el Banco Central, porque tienen una ley especial que le permite, le da la calidad para querellarse. Sobre sus temas, ¿verdad? El Estado Dominicano, en materia judicial, está representado en el aspecto penal por el Ministerio Público. O sea, pero otra gente dice, bueno, Estado, ¿no? Es que aquí lo que se está buscando es un resarcimiento. Pero yo digo que aquí hay una doble persecución civil en contra de estos ciudadanos, porque hay un equipo de recuperación que está procurando exactamente lo mismo que el Ministerio Público te está incautando y que el Ministerio Público está solicitando que se le devuelva al Estado. Entonces, si hay un fallo en favor, el dinero se va a repartir más. No. Claro, porque una parte iría a favor de esos abogados que representan, entre comillas, al Estado. Bueno, no de ahí el pago de ellos. Es así. Es de ahí el pago de ellos. Uno presume que no es así. Gratuito. Es de ahí, o sea, se supone que hay un cuota litis. Quien lo recuperó fue... Sí, pero mi pregunta es entonces, ¿quién le dio el cuota litis a esos abogados, el cuota litis, verdad? Las calidades para el gobierno central emitió, y el pago. El gobierno central emitió un decreto, el cuota litis yo no lo he visto, porque el gobierno central le remitió al consultor jurídico que a su vez haga un cuota litis con esas personas. Exacto. Entonces, cuando el dinero que eventualmente se recupere, los bienes, a las arcas públicas, los bienes, todo esto, pero hay un porcientito que iría a esos abogados. Un porcientazo. Sí, pero que entonces que hay una doble persecución civil. No se debió haber hecho una licitación para eso, man. ¿Cómo es? No se debió haber hecho una licitación para la designación de ese cuerpo de abogados. Yo creo que hay que hacer una licitación para que ese equipo de abogados, mucho dinero. Porque de hecho aquí hay un precedente que lo hicieron en ocasión del caso de los Rones, donde a la oficina, una oficina famosa de un abogado vinculado a Participación Ciudadana, Impuestos Internos, le dio un contrato por 50 millones de pesos y compras y contrataciones lo anuló hace menos de un año y pico, 2 años. Por tanto, hay que seguir la misma filosofía con estos equipos de recuperación que disfrazadamente están diciendo que no están cobrando, pero cuando tú haces los cálculos, sí están cobrando y mucho. Ay, Michelito, gracias a Manuel Sierra, por estar en esta didáctica, aleccionadora, exposición, diálogo con nosotros en esta tarde. Gracias por siempre estar disponible para nosotros. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, sin lugar a dudas. Por ejemplo, yo digo, y me da un segundito, que este caso que se está llevando a cabo es un caso que el Tribunal Penal es incompetente, por un asunto sencillo. Hay unos principios que se llaman el principio de especialidad, el principio de subsidiariedad y muchísimos principios. Yo te digo, si el elemento fundamental, la acusación fundamental es financiamiento de campaña electoral, entonces hay un tribunal especial que se llama el Tribunal Superior Electoral, que tiene
un ministerio público electoral. Y el principio, la especialidad que se está discutiendo aquí es que fue, y es la principal acusación del Ministerio Público, que era para financiamiento de campaña de un candidato. Sí. Por tanto, este es un delito electoral cuya competencia es del Tribunal Supremo Electoral y no del Tribunal Penal. Pero fíjese lo que hace el Ministerio Público. Utiliza entonces una serie de legislaciones penales, y yo le llamo legislaciones por remisión. Es decir, en la propia ley 3311 del régimen electoral dice que si tú no encuentras en la ley aquí, y esta es lo que tiene en el artículo 70, es una sanción de multa. Sí. Entonces, esa al parecer para el Ministerio Público es muy poco, y entonces ha extendido, ha remitido, como lo dice inclusive la propia ley, que es un adefesio, esta ley electoral es un adefesio. Dice que entonces, como tú no consigues aquí en esta ley, vete a las otras leyes similares, pero no te dice cuáles leyes, para discutir unos hechos. Entonces yo te digo, tú me estás poniendo a mí lavado de activos, cuando tú mismo estás diciendo que el dinero se cogió no para un beneficio personal, sino para un financiamiento de campaña. Pero porque habla de que tiene un origen ilícito, un origen de parte de las arcas públicas, dicen la acusación. Dicen que Mimilo lo que hacía era que extorsionaba. Entonces, el dinero tiene un origen ilícito, porque Mimilo había cometido otro delito distinto al que se está discutiendo en la parte electoral, que nada tiene que ver con la parte electoral. Señores, es un berenjenal que todavía va a tener muchos elementos de discusión. Gracias a Manuel Sierra por estar con nosotros. Ahora...